Bien, hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Bien? Amén. Bien. ¿Listos para la palabra? Amén. Bueno, pues vayan abriendo sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Marcos, San Marcos, capítulo 12. Vamos a leer el versículo 30. Vamos a continuar con nuestra serie, ¿verdad? Afianzando las bases del cristiano. Este es en el tema que empezamos hace 8 días sobre el deber de cuidar nuestra mente. Este es el tema 2, el cual se titula Protege y ama a Dios con tu mente. Protege y ama a Dios con tu mente. Y bueno, ya están, ya están en la cita. San Marcos, capítulo 12. San Marcos 12, versículo 30. ¿Listos? ¿Amén? Amén. No dejen solo, hermano. Vamos todos juntos, acuérdense. Bien, dice la palabra, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Agradecemos, Señor, este tiempo que tú nos permites. Gracias porque ya nos reunimos para orar, poner nuestras peticiones, nuestras súplicas delante de ti. Gracias, Señor, porque nos has dado este tiempo de alabanza y de adoración en el cual pues hemos buscado tu rostro y hemos preparado nuestro corazón, Señor, para recibir tu palabra. Te rogamos, Señor, que ahora tu Espíritu Santo, Señor, sea quien nos guíe y nos ayude a entender este mensaje, esta palabra que tú has preparado para la edificación de todos nosotros. Que seas tú, Señor, el que trabaje en la vida de cada uno de nosotros, en nuestro corazón y en nuestra mente, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, dice pues, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Verdad? Lo primero que vemos aquí, mis hermanos, es la manera en cómo nuestro Señor Jesucristo nos enseña la forma en cómo debemos amar a Dios o la manera en cómo debemos de manifestarle a Dios nuestro amor. ¿Verdad? Nos da 4 aspectos muy importantes en las cuales nosotros tenemos que manifestarle el amor a Dios. Tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón. Eso quiere decir que debemos de amar a Dios con todo nuestro sentimiento, ¿sí? Sentimentalmente. Esto también incluye los pensamientos. Dice que debemos de amar a Dios con toda el alma. Esto significa que debemos de amar a Dios con todo nuestro ser, lo que somos. Dice que debemos de amar a Dios con toda la mente. Esto implica el razonamiento, pensamientos, es decir, todas tus cualidades mentales, con todas tus facultades mentales debemos de amar a Dios. Y dice que debemos de amar a Dios con todas nuestras fuerzas, es decir, con todo nuestro poder, nuestro vigor, ¿verdad? Ahora, de estos 4 aspectos, que están unidos, ¿verdad? Tanto el corazón, el alma, la mente y las fuerzas van unidas. Sin embargo, de estos 4 aspectos, creo que en 3 aspectos podríamos decir que es más práctico demostrarle el amor a Dios, ¿sí? En el cual todos podríamos demostrarle el amor a Dios, ¿verdad? Con nuestros sentimientos, porque pues, todos amamos a Dios, ¿sí o no? Sentimos que amamos a Dios. Señor, tú eres grande, te amamos, eres bueno. Sentimos también que podemos amar a Dios o manifestarle el amor de Dios de una manera más práctica a través de nuestra alma, ¿verdad? Decir, Señor, te amo con todo mi ser, con todo mi corazón, te amo, con todas nuestras fuerzas, ¿verdad? Señor, te amo, tú eres mi Dios y te amo. O sea, en esos 3 aspectos puede ser que sea un poquito más fácil o más práctico demostrarle el amor a Dios. Pero ¿qué tal con la mente? Siento que es ahí, en la mente, ¿verdad? Donde a veces podemos tropezar o detenernos o estancarnos en demostrarle ese amor a Dios aquí, en nuestra mente, ¿sí? Dice que este es el principal mandamiento. ¿Por qué? Porque cuando este mandamiento prevalece en nuestro espíritu, mis hermanos, cuando el mandamiento de amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas, esto engendra o produce en nosotros una disposición correcta para poder obedecer y cumplir cualquier encomienda que Dios nos dé. ¿Sí me explico?
O sea, esto va a producir en nosotros esa actitud correcta de obedecer a Dios, sin importar lo que Dios nos pida, ya que el amor de Dios es la gracia que guía a nuestras almas. ¿Sí? El amor de Dios es la gracia que guía nuestras almas. Por lo que cuando nosotros, o el amor de Dios existe en cada uno de nosotros, todo va bien. ¿Sí? Todo va bien. Y cuando hablo o cuando me refiero a que todo va bien, no quiero decir de que no tenemos problemas, aflicciones, dificultades, nada de eso. ¿Sí? Sino que al contrario, cuando digo que todo va bien, me refiero a que tu caminar con Cristo es correcto, tu comunión con Dios es buena, ¿verdad? Tus intenciones, todo lo que hagas, tus decisiones, tu conducta, todo será o lo harás con la intención de agradar a Dios, ¿verdad? Cuando el amor de Dios, ¿sí?, existe en una persona y es el amor de Dios el que guía nuestro camino, entonces todo va bien de esta manera. Pero cuando a una persona le falta el amor de Dios, ¿sí?, de nada le sirve lo demás. ¿Sí? Cuando una persona no tiene el amor de Dios, de nada le sirve todo. Podrás tener las mejores intenciones, podrás tomar las mejores decisiones, podrás hacer lo mejor que tú puedas, tu mejor esfuerzo en todo, pero de nada te va a servir si no tienes amor. ¿Recuerdan lo que Pablo les enseñó a la iglesia de Corintios en el capítulo 13? O sea, puede ser que yo conozca lenguas humanas o lenguas angélicas, pero si no tengo amor, vengo a ser como un címbalo que resuena nada más, como un metal ahí que suena. Puede ser de que yo conozca todas las profecías y tenga toda la fe, pero si no tengo amor, nada soy. Puede ser que yo pueda repartir mis bienes entre los necesitados o incluso ofrecer mi propio cuerpo como sacrificio, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, si amamos a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, no habrá lugar en nuestro corazón para un rival contra Dios. ¿Sí me explico? Es decir, que si nosotros tenemos ese amor de Dios en nuestro corazón, no habrá rival para Dios en el trono de nuestro corazón. ¿Sí? Y por lo tanto, ¿sí?, al nosotros tener el amor de Dios en nuestro corazón y ser Dios el primer lugar en nuestro corazón y en nuestra vida, ningún mandamiento de Dios nos será gravoso, hermanos. Ningún mandamiento de Dios se nos hará difícil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos llevados por el amor de Dios en nuestra vida y entonces diremos algún día, como David, como dijo en el Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. O como dijo en el Salmo 119:16, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Entonces, mis hermanos, es importante, ¿verdad?, tener el amor de Dios en nuestro corazón, ¿sí?, ser guiados por el amor de Dios, para que nosotros podamos poner a Dios en el primer lugar, en el trono de nuestro corazón, ¿sí?, y demostrarle así a Dios que lo amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Sin embargo, mis hermanos, sin embargo, hay algo muy importante que debemos de entender y reconocer, ¿sí? Que está bien, somos cristianos, el Espíritu de Dios vive en nuestro corazón, somos guiados por Dios, tenemos el amor de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Tenemos comunión con Dios y tratamos de demostrarle a Dios nuestro amor. Pero hay algo que a veces se nos olvida, algo que a veces se nos pasa y que no terminamos de reconocer, y es de que estamos en una constante lucha, ¿sí? Estamos en una lucha constante todos los días, ¿sí? Y esta lucha se genera dentro de nosotros. La Biblia le llama la lucha de la carne contra el espíritu. Acompáñenme a Gálatas 5:17. Gálatas 5:17, dice la palabra: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. A ver,
Vean cómo dice el versículo. ¿Sí? Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Vean, mis hermanos, cómo se manifiesta esta lucha. Dice que está el deseo de la carne que se opone al deseo de nuestro espíritu, ¿verdad? Y el del espíritu se opone al deseo de la carne. Estos se oponen para que no hagamos lo que nosotros quisiéramos hacer. Por ejemplo, puede ser, y yo creo que a todos nos ha pasado, sobre todo al inicio, nos pasa mucho. Cuando empezamos en los caminos de Cristo nos pasa mucho esto, que de repente sientes el deseo en tu espíritu de ponerte a orar, ¿verdad? Siento ganas de orar y voy a orar, o siento ganas, o el deseo en mi corazón de estudiar la palabra de Dios, de leerla, pero de escudriñarla, ¿verdad? Y tú ya te dispones y sientes ese deseo en tu corazón, o de darle un devocional a tus hijos, ¿verdad? Vamos a ir, hijos, a las 8 de la noche vamos a hacer un devocional, sale. Y tú tienes ese deseo en tu espíritu de hacerlo. Y de repente el deseo de la carne se involucra, ¿sí? Y te empieza a jalar y te empieza a decir, oye, ¿de verdad vas a orar a las 8 de la noche? Acuérdate que a las 8 empieza la novela, ¿eh? ¿Sí? Y se puso buena, hoy van a descubrir al asesino. Oye, ¿vas a orar? ¿Vas a leer la Biblia a las 8? Es el partido, ¿sí? Y va a estar bueno, juega tu equipo, es el clásico. ¿Sí me explico? Entonces, el deseo de la carne se empieza a oponer en contra de ese deseo del espíritu. Oye, ¿de verdad le vas a dar un devocional a tu hijo a las 8 de la noche? Acuérdate que habías prometido que ibas a ir a la tienda a comprarte esos tenis que tanto te gustaban porque hoy terminan las ofertas. Cosas como esas, hermanos. A todos nos ha pasado que de repente cuando disponemos el deseo de nuestro corazón, el deseo del espíritu por hacer algo bueno, sentimos ese deseo de la carne también por no hacerlo. ¿Sí o no les ha pasado? ¿Sí, ¿Sí o no? Sí. ¿Verdad? Ahora, igual al contrario, puede ser de que en algún momento dado tus familiares, que tal vez no son cristianos, tus compañeros de trabajo, ¿verdad? O conocidos, digan, oye, te invito a una fiesta, vamos a celebrar, mira, vamos a tener una fiesta, así que te esperamos, nos daría mucho gusto que nos acompañaras, ándale, anímate un ratito, va a estar bueno, se va a poner sabroso. Y te animas y dices, bueno, pues está bien, voy. El deseo de la carne te dice, órale, sale, vamos un rato ahí a convivir. A veces muchos hasta dicen, vamos a ir a compartir la palabra, ¿verdad? Pero nada más así como que buscan el pretexto para ir. Y ya te bañas, te arreglas, y de repente está el deseo del espíritu, el de la carne, y el deseo del espíritu dice, oye, ¿vas a ir a esa fiesta? Tú sabes que ahí va a haber de todo. Va a haber alcohol, va a haber baile, va a haber posiblemente otras cosas que no agradan a Dios. ¿De verdad quieres ir? Acuérdate que dice la palabra que ¿qué lugar tiene la luz con las tinieblas? ¿Sí? ¿Vas a ir? Entonces el deseo del Espíritu se opone al deseo de la carne para que no hagamos lo que queremos, ¿sí? Esto significa que la batalla entre lo que en nosotros hay del nuevo hombre y del viejo hombre, hermanos, esa batalla es tremenda, ¿sí? Es colosal, esa batalla es fuerte. Sin embargo, mientras que nosotros caminemos por el Espíritu, ¿sí? La carne o el viejo hombre no prevalecerá. Es decir, no haremos lo que nuestras malas inclinaciones quieren hacer, siempre y cuando caminemos por el Espíritu, ¿sí? O sea, eso anótalo. Siempre y cuando caminemos por el Espíritu, no haremos lo que nuestras malas inclinaciones quieren hacer. Ahora bien, ¿cómo se da o cómo se genera esa batalla en nosotros? Romanos 7, vamos a Romanos 7, versículo 15. ¿Listos? Bien. Dice Romanos 7:15. Escuchen, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero,
sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, ¿sí? Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, a la ley del pecado. Muy bien. ¿Qué nos está diciendo Pablo aquí, mis hermanos? Dice Pablo que hay algo dentro de nosotros que nos dice que la ley, ¿sí? Que lo que la ley me enseña, lo que la palabra de Dios nos dice, lo que los mandamientos de Dios nos declaran, son correctas, son buenas, ¿sí? Buenas para todos nosotros. ¿Por qué? Porque es una verdad absoluta y que nosotros queremos hacerlo. Pero también dice Pablo que hay otra cosa en nosotros que se revela contra esto y dice no, ¿sí? Y aunque nosotros determinamos no hacer lo que es malo, ¿sí? De pronto nos encontramos en circunstancias, ¿sí? Donde eso que nosotros, esa determinación que nosotros teníamos de no hacer lo malo, se desvanece. Donde nos encontramos en circunstancias donde esa resolución de obedecer a Dios desaparece, ¿sí? Y acabamos haciendo aquello que a lo cual nosotros habíamos prometido ya no hacer, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, a ver, ¿cómo es esto? O sea, ¿por qué? Es de que si yo sé que la palabra de Dios, los consejos de Dios, los mandamientos de Dios son buenos para mi vida, ¿sí? Porque me van a guiar, me van a ayudar, y esto es lo correcto para mi vida, ¿por qué termino haciendo lo que no debo de hacer? ¿Sí? O sea, si yo sé que esto es bueno, ¿por qué termino haciendo aquello que es malo? La explicación de Pablo es, porque ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. A ver, esto puede sonar así un poquito hasta incluso extraño, pero hay que entender una cosa, mis hermanos. Lo que Pablo nos está diciendo que hay dentro de nosotros hay una división. Está el yo, ¿sí? Que quiere obedecer a Dios, ¿sí? Está el yo que quiere hacer lo que Dios quiere, lo que Dios ordena, pero también está el pecado en nosotros, ¿sí? Entonces, Pablo está indicando que el espíritu redimido. ¿Cuántos han sido redimidos aquí? Amén. El espíritu redimido, ¿verdad? El que ha sido justificado por Cristo delante del Padre, nunca quiere hacer lo malo, ¿sí? Nunca quiere hacer lo que Dios ha prohibido porque sabe que está mal, ¿sí? Sin embargo, dice que hay un poder extraño, una fuerza que se llama pecado, que es como una gran bestia, mis hermanos. Es como una bestia que vive dentro de nosotros y que a veces está dormida, ¿sí? A veces está dormida, está aplacada, pero de repente despierta esa bestia y quiere salir, y si nosotros la dejamos salir, ¿sí? Esa bestia nos va a llevar cautivos, esclavos al pecado, y terminaremos haciendo lo que no queremos hacer. Entonces tenemos que reconocer que dentro de nosotros existe esa fuerza llamada pecado, que es un monstruo que de repente quiere salir, ¿verdad? ¿Lo han sentido? ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué necesitamos aprender algo, hermanos? Necesitamos aprenderlo y entenderlo. Si nosotros pensamos que tenemos algo en nosotros mismos con lo que podemos resolver nuestros problemas, si nosotros creemos que nuestras voluntades son lo suficientemente fuertes para poder controlar nuestras vidas, ¿verdad? Y con el simple hecho de decir, ya no lo voy a hacer, ¿lo vas a hacer? ¿Sí? Entonces, mi hermano, déjame decirte que no hemos llegado a conocer,
primer lugar, no te has llegado a conocer a ti mismo y no has llegado a conocer cómo actúa o cómo trabaja la gracia, la misericordia, el poder, la justicia y la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es necesario, mis hermanos, entender esto. Que dentro de nosotros está el yo, ¿sí?, redimido, que quiere obedecer a Dios, que quiere hacer lo que Dios manda. Pero también tenemos esa fuerza interior, ese pecado, ese monstruo que quiere salir. Y si tú piensas, o si nosotros llegamos a pensar que con nuestra propia fuerza de voluntad podremos lograrlo, ¿sí?, entonces en verdad no te conoces. No te conoces, ni conoces cómo actúa Dios. Ni la voluntad, ni la justicia, ni la gracia de Dios, no la conoces. ¿Y qué sucede? Pues que fracasamos, y fracasamos, y fracasamos, hasta que al final de nuestros fracasos nos damos cuenta que el pecado nos ha engañado. ¿Sí? Nos ha engañado, porque terminamos haciendo lo que no está bien, lo que no queremos hacer. Y entonces la palabra de Dios expone nuestro pecado, y entonces cuando ya estamos expuestos a Dios, empezamos: miserable de mí, Señor, perdóname, discúlpame, miserable de mí, he pecado contra ti. ¿Sí? Entonces debemos de entender y comprender todo esto, mis hermanos, ¿sí? O sea, que hay una lucha en nuestro interior, la lucha de la carne y del espíritu, que tenemos esa fuerza, ese pecado, esa maldad, ese monstruo viviendo dentro de nosotros, que si no lo controlamos y si lo dejamos salir, nos va a arrastrar cautivos, esclavizados al pecado y a hacer todas esas cosas que Dios aborrece. Miren, en el versículo 23 de Romanos, donde estamos, dice: pero veo otra ley en mis miembros, ¿verdad?, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ese mismo versículo se los voy a leer de una versión que se llama Nueva Traducción Viviente. Me gustó cómo dice esta traducción, porque creo que, bueno, el lenguaje que utilizan se apega un poquito más a la idea del mensaje. Dice, escuchen, dice: pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra contra mi mente. ¿Sí? Escuchen, otro poder que está dentro de mí, que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Entonces, como podemos ver, mis hermanos, hay un poder que está en guerra con nuestra mente. Ahora, ¿cuál es ese poder? O sea, ¿en qué se representa ese poder? El viejo hombre. ¿Sí? Ese viejo hombre, esa vieja naturaleza, ¿sí?, que no nos permite razonar correctamente y que su objetivo es dominar nuestra mente y dominar y esclavizar nuestros pensamientos. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué ese poder quiere dominar nuestros pensamientos? Porque es aquí, mis hermanos, en la mente, donde se origina el bien y el mal. ¿Sí? Es aquí en la mente donde nosotros tenemos la capacidad de crear, soñar, bendecir o maldecir. ¿Sí? Es aquí en la mente donde nosotros podemos guardar cosas buenas, tener hermosos recuerdos, pero también recuerdos fuertemente dolorosos que de repente vienen a nuestra mente y nos atormentan. ¿Sí? Entonces, es por eso que se dice que es en la mente donde se libran las batallas. Es aquí donde se gana o se pierde la guerra espiritual. Y déjame decirte una cosa, mi hermano, ¿sí?, que nuestro enemigo, el enemigo de nuestras almas, él quiere esclavizar nuestra mente, ¿sí? Él quiere gobernar nuestros pensamientos y llevarnos esclavizados, ¿sí?, cautivos, lejos de Dios, lejos de la presencia de Dios. Ese enemigo, Satanás, y sus huestes de maldad, mis hermanos, entiéndelo, no se andan con contemplaciones, ¿eh? Ellos cuando atacan, atacan sin piedad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como en toda guerra, estamos en una guerra, y como en toda guerra, cuando dos naciones se declaran la guerra, ¿qué es lo primero que hacen? Organizar a sus ejércitos, ¿verdad? O sea, el ejército de Satanás está muy bien organizado, esas huestes de maldad están muy bien organizadas, y como todo ejército, tiene generales, y esos generales están encargados de estudiar, analizar al enemigo y preparar muy bien sus estrategias.
¿verdad? Para poder atacar, y cuando se deciden atacar, ¿sí? Lo hacen con todas sus fuerzas para terminar, para acabar, destruir lo más rápido que puedan al enemigo. Igual es Satanás. Satanás y sus huestes de maldad no son excepción. Miren, en Primera de Pedro, escuchen lo que dice en Primera de Pedro. En Primera de Pedro 5, dice, ¿listos? Primera de Pedro 5, 8. Dice, fíjense, dice 1 Pedro 5, 8, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Ok? Vean la instrucción con que abre Pedro. Pedro nos da una instrucción. Dice, a ver, hermanos, sean sobrios. Sobrios. Esto significa, estén tranquilos, tengan templanza, ¿verdad? Pero también significa, ser sobrios, significa estén atentos en sus 5 sentidos, es decir, alertas con todas sus facultades mentales, ¿sí? Sean sobrios. Por ejemplo, cuando una persona está ebria, ¿cómo actúa una persona ebria? Totalmente fuera de sus cabales, fuera de sus 5 sentidos, comienza a hacer y decir cosas que sin pensar, sin razonar, sin meditar, simplemente lo hace porque totalmente no sabe lo que está haciendo, ¿sí o no? Cuando una persona está ebria, aquí Pedro nos está diciendo, a ver, sed sobrios, tranquilos, tengan templanza, ¿sí? Y estén bien de sus facultades mentales, ¿sí? O sea, estén atentos, que todos sus sentidos estén alerta. Y dice, y velad, es decir, estén atentos, ¿sí? Cuídense. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esa palabra devorar también significa ahogar, consumir, y da la idea de cuando alguien está sometido debajo de otra. Por ejemplo, así cuando ven como a veces los policías someten a los ladrones, que les ponen la rodilla aquí en el cuello para que ya no se levanten, o el pie, que los pisan de aquí para que ya, tranquilo, y ahí los someten. Esa idea da, o sea, totalmente sometido, que ya no te puedas levantar. Entonces, vean lo que dice, sean sobrios, pues, hermanos, estén atentos, listos aquí en sus facultades mentales, preparados, porque vuestro adversario, el diablo, está como un león rugiente alrededor, buscando a quien devorar, a quien ahogar, a quien consumir, a quien someter, ¿sí? Ahora, hay algo muy curioso. ¿Por qué Dios compara al diablo con un león rugiente? ¿Sí? ¿Por qué lo compara con un león rugiente? Bueno, en la zoología se dice que el rugido de un león es de lo más estruendoso e intimidador que puede existir, ¿sí? Al grado, dicen los científicos, que cuando una presa escucha el rugido del león a corta distancia, se paraliza. Es tan fuerte el impacto que lo paraliza y casi cae muerta la presa, solamente con el rugido del león. Entonces, así, mis hermanos, de esa manera hay muchas personas y muchos cristianos que cuando son atacados por Satanás, cuando escuchan y sienten el rugido de esa bestia, ¿sí?, se paralizan, ¿sí?, y caen muertas, casi muertas espiritualmente hablando, ¿sí? Se paralizan del miedo, ¿sí? Y acuérdense que Dios no quiere hijos miedosos, porque Él nos ha dado, ¿qué? Un espíritu de ¿qué? De amor, de valor y dominio propio. Entonces, mis hermanos, entendamos que estamos en esa constante lucha, que no podemos retroceder. Dice aquí que Satanás anda alrededor buscando, dice, a quién devorar, ¿sí? Esto tenemos que considerarlo como algo muy importante, mis hermanos, ya que dice aquí que estas huestes de maldad, dice, están alrededor buscando a quién devorar. Ahora, dice, se maneja el símbolo, Satanás está alrededor buscando a quien devorar, pero recuerden una cosa, Satanás no es omnipresente, ¿sí? O sea,
lo manejan como el símbolo de maldad, porque es el general, el que encabeza todos esos ejércitos, esas huestes de maldad. Pero por ejemplo, Satanás no me puede atacar a mí y atacar a un hermano al mismo tiempo, el que estuviera en México, ¿verdad? Porque él no es omnipresente. Pero sus huestes de maldad, esos demonios, mis hermanos, están alrededor buscando, ¿sí?, a quién devorar. Ahora, esas huestes de maldad están alrededor ¿de dónde? ¿De dónde creen que están alrededor esas huestes de maldad? Generalmente, alrededor de las iglesias cristianas. ¿Sí? Esas huestes están alrededor de las iglesias cristianas, de las congregaciones cristianas, y están alrededor, ¿sí?, y están al tanto de cada uno de los integrantes de esas iglesias. ¿Para qué? Para ver cuál es su lado flaco de cada uno, para ver de qué pie cojeas, como dice el dicho, para ver cómo te van a atacar, y van a atacar por la parte más desguarnecida o más desprotegida de tu defensa. ¿Sí? Ellos están llevando un registro, mis hermanos. Ellos nos están observando y están llevando un registro. Dicen, a ver, a fulanito estamos observando que él se irrita muy fácilmente por esto. A él le molesta más esto. Pero le fascina esto, le encanta más aquello. ¿Sí? Entonces, ellos están llevando un registro y un análisis detallado de todo, de tu comportamiento, lo que te gusta, lo que te desagrada, lo que te hace enojar más rápido, lo que te fascina un poquito más. Todo eso, mis hermanos, es como los boxeadores, más o menos. Cuando unos boxeadores van a pelear, llevan un proceso de entrenamiento, pero su manager y su equipo, ¿verdad?, del manager, se la pasan viendo videos, peleas y peleas de su contrincante. ¿Para qué? Para analizar su estilo de pelea y encontrar puntos débiles o ver cómo van a poder atacar, y de repente empiezan a hacer su estrategia de pelea y le dicen a su boxeador, ¿sabes qué? Vamos a practicar estos movimientos, estas combinaciones, este estilo de pelea, porque hemos notado que este boxeador, cuando tira la zurda, baja a la derecha, y cuando tira el cruzado de derecha, baja a la zurda, etc. Todo eso, ¿sí? Pero ¿por qué han detectado eso? Porque están observando detalladamente y cuidadosamente al contrincante. Pues lo mismo son Satanás y sus huestes de maldad. Ellos nos están observando tan detenidamente, ¿sí?, para poder, ¿sí?, llevar a cabo su estrategia. Entonces tenemos que estar muy alerta, mis hermanos, porque nuestro enemigo es muy astuto, ¿sí?, y sus ataques son bien planeados. Él no ataca de una manera desesperada o a lo loco, sino al contrario, bien planificada. Y cuando ataca, cuando dice ahora, ataca con todas sus fuerzas. ¿Sí? Entonces tenemos que tomar esto muy en cuenta, mis hermanos, que estamos siendo observados. Entonces, veamos una de las estrategias que utiliza Satanás. Vamos a seguir viendo más estrategias, pero ahorita vamos a ver una de las estrategias. Vamos a Efesios, capítulo 6, versículo 11. Vamos a Efesios, capítulo 6, versículo 11. ¿Listo? Dice la palabra. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Bien. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Esta palabra firmes, hermanos, es utilizada o empleada aquí como un lenguaje del ejército, un lenguaje militar, donde dice el general, a ver, atención, firmes, soldado. ¿Y qué hace el soldado? Se queda firme. O sea, ¿qué significa esa firmes? No te muevas, no te tambalees, no estés volteando a todos lados, sino firmes. ¿Sí? También dentro de la batalla, no sé, lo han escuchado en películas, ¿verdad?, de guerra, donde dicen, a ver, el pelotón, todos firmes aquí en la línea de combate. O sea, ¿qué significa? Que ninguno corra, ¿sí? O sea, firmes aquí, soportando al enemigo. O sea, ahí en tu posición, sigue peleando, sigue aguantando y resistiendo al enemigo. O sea, no corras,
¿Sí? Entonces dice aquí, vestidos de toda la armadura de Dios, para que puedas estar firme en tu posición de batalla, de combate, contra las acechanzas del diablo. Esa palabra, acechanzas, viene de la palabra griega metzodeia, ¿ya? Que se traduce acechanza, pero también viene de la raíz griega metodeia, de donde se deriva la palabra método, ¿sí? Y también significa táctica, artimaña o estrategia. Entonces, ¿qué es lo que Pablo nos está diciendo? Que debemos de vestirnos de toda la armadura de Dios para estar firmes en nuestra posición de batalla, en combate, para que podamos resistir las artimañas, los métodos, las tácticas, las estrategias del enemigo. ¿Sí? Porque esas estrategias, esos engaños, esas tácticas están bien planificadas y, hermano, van directas a tu vida, a nuestras vidas. O sea, los ataques de Satanás, esas estrategias, esas tácticas, esos métodos que él emplea, van directos a nuestras vidas, ¿sí? Entonces, aquí podría decir, por ejemplo, a alguien, ¿ya? Porque siempre hay de todo, ¿sí? Alguien puede decir, no, hermano, yo cancelo esa palabra, ¿sí? Porque somos hijos de Dios y el Señor nos ha prometido protegernos, y en el Salmo 91 dice que porque he puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por mi habitación, no me sobrevendrá ningún mal, ni plaga tocará mi morada. Así que yo cancelo esa palabra, Señor, porque soy un hijo de Dios. Sale, está bien, ¿sí? Está bien, ya saben que hay de todo, ¿no? Ya, todo. Les voy a dar un ejemplo de lo que pasa cuando un hijo de Dios, un hijo conforme al corazón de Dios, se descuida, y cuando un hijo de Dios no está sobrio, no está atento y recibe el ataque bien planeado de Satanás. Acompáñenme a Primera de Crónicas. Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 21. Un ejemplo, ya después vamos a ir viendo más, nada más que pues ahorita ya saben que por el tiempo, porque tenemos la Santa Cena, no podemos abundar mucho, pero para la siguiente van a ver. Primera de Crónicas 21, capítulo 21, ¿listos? Dice la palabra, si no, escúchala. Si no la has encontrado, escúchala, nomás anótala y después la lees. Dice, pero Satanás, ¿quién? Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? ¿Que será para pecado Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Dice, salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. A ver, vamos a ver. Esto, mis hermanos, es un ataque de Satanás contra un hijo de Dios. Alguien que era conforme al corazón de Dios. Alguien que caminaba bien con Dios, que agradaba a Dios, que alababa a Dios de una manera correcta, que tenía buena comunión con Dios. ¿Pero se libró del ataque? No. ¿Sí? Por supuesto que no. Dice, Satanás se levantó contra Israel e incitó a David. Esa palabra incitar, ¿sí?, es la palabra hebrea sud, S-U-T, que significa seducir, apartar, engañar, persuadir y convencer, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Satanás? Satanás
convenció a David, engañó a David, sedujo a David. ¿En dónde lo sedujo? ¿En su corazón, en su alma, o en sus fuerzas, o en su mente? En su mente. Ahí lo convenció. Fue en su mente donde lo sedujo. A ver, tú eres el rey David. Eres el poderoso rey David. Ahora, ¿cuál fue el propósito del engaño de Satanás? ¿Sí? Que hiciera un censo. ¿Para qué? Para que supiera David cuántos hombres, qué tan grande era su ejército. ¿De cuánto era su ejército? Dice que, dice, por una parte era 1.000.000, en Israel era 1.100.000, 1.100.000, y de Judá eran 470.000. En total, ¿cuánto es? 1.570.000, ¿no? 1.570.000 soldados tenía David. Ahora, ¿dónde está el engaño de Satanás? ¿Sí? El engaño de Satanás está en que el propósito de Satanás era convencer a David para que ya no confiara tanto en Dios, sino que confiara en lo que él era y en lo que él tenía. Ese era el engaño. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si David se hubiera enfrentado o se enfrentara a un ejército menos de 1.570.000, digamos un ejército de 500.000, ¿qué hubiera dicho? Nos los echamos rápido, rapidito, nos los bailamos ahorita. Pero si David se hubiera enfrentado a un ejército de 4 millones, ¿qué hubiera pensado David? Le hubiera dado miedo, ¿sí? Hubiera desconfiado, ¿verdad? Le hubiera entrado la duda. Entonces, ese es el engaño de Satanás. Satanás lo engañó, lo sedujo, lo persuadió, lo convenció de hacer ese censo para que él confiara más en lo que él era, el rey, y en lo que él tenía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al enfrentar un ejército, ya sea menor o mayor, iba a dejar a un lado o iba a empezar a desconfiar de Dios. ¿Y quién era el que le daba las victorias a David? Dios, ¿verdad? Por eso le desagradó a Dios esto, que hiciera ese censo. ¿Por qué? Porque iba a apartar su confianza de Dios. Entonces, ¿ven el engaño? ¿Sí? ¿Sí lo alcanzamos a ver, mis hermanos? Y un engaño al rey David, al que era conforme al corazón de Dios. Entonces, si nosotros no estamos alerta, si no estamos sobrios en nuestra capacidad mental, ¿sí? Si no estamos así que vivos todo el tiempo, si no nos vestimos de la armadura de Dios para resistir y detectar estos engaños, estas acechanzas, estas tácticas, mis hermanos, vamos a ser arrastrados al pecado. Entonces, resumiendo, lo que nos está enseñando, mis hermanos, el Espíritu Santo a través de esta palabra que estamos estudiando Dios, es de que la estrategia de Satanás es atacar nuestra mente. Siempre va a ser su estrategia, atacar la mente para intentar neutralizarnos, paralizarnos e impedir que sigamos firmes en la vida cristiana. ¿Sí me explico? El enemigo quiere, mis hermanos, herirnos, lesionarnos, someternos para que fracasemos. Él quiere nublar nuestro razonamiento, nuestra mente, para que no podamos pensar correctamente y nos confunda. ¿Sí? O sea, quiere que estemos en tinieblas. Entonces, mis hermanos, con esto termino. Procuremos una cosa, mis hermanos, de verdad, con todo nuestro corazón, y es amar a Dios con toda nuestra mente. ¿Sí? Procuremos amar a Dios con toda nuestra mente. Él no desea que le digamos, te amo, Señor, cuando en nuestros pensamientos hay malicia y engaño. Él no quiere un amor fingido, sino un amor real, que nazca no solo de nuestro corazón, sino también de nuestros pensamientos. De esta forma, mis hermanos, no dejaremos que ninguna cosa contaminada con maldad influya en nuestras vidas. Si nosotros sabemos cuidar nuestra mente, nuestros pensamientos, si nos mantenemos sobrios, ¿verdad? Sobrios, atentos y caminando por el Espíritu Santo, amaremos a Dios tanto, mis hermanos, que de verdad sentiremos temor o respeto por lo que pensamos. ¿Sí? Buscaremos no solamente agradarle con nuestras obras, lo haremos con nuestra mente, con nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque de día y de noche meditaremos en Él. Y en lo profundo de nuestro corazón guardaremos los dichos de su boca.
si lo amamos con nuestra mente. Pero pues, entonces, mis hermanos, amemos al Señor con todo nuestro entendimiento y dejemos que Él gobierne todos nuestros sentidos, nuestra alma, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras fuerzas. Entonces, así y solo así, mis hermanos, lograremos vivir una vida que realmente que sea agradable ante los ojos de Dios. ¿Están de acuerdo? Amén. Amén. Entonces, sed sobrios y velad. Cuida tu mente, mi hermano, porque el enemigo nos está acechando. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra, Padre, que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque en verdad reconocemos que nuestra propia voluntad no es suficiente, Señor, para controlar nuestras vidas. Te necesitamos, Señor, necesitamos tu sabio consejo, tu palabra, tu protección, tus fuerzas, tu sabiduría, Padre, para que nosotros podamos ser guiados y caminar en comunión contigo. Te rogamos, Señor, que esta palabra que tú nos has dado el día de hoy la podamos guardar en nuestro corazón, atesorarla, meditarla, pensarla, Señor, y sacar nuestras conclusiones. Señor, tú quieres, Señor, que nosotros realmente sepamos estar firmes, luchando, peleando en esta guerra espiritual contra las acechanzas, los engaños, las artimañas de nuestro enemigo. Sabemos que estamos vigilados, Señor, y que esas huestes de maldad nos vigilan y nos observan y están llevando un registro detallado de todo lo que a nosotros nos gusta, nos disgusta, lo que nos agrada, lo que nos llama más la atención. ¿Para qué? Para poder armar un plan, una táctica, una estrategia para atacarnos directamente y acabarnos, Señor. Porque esa es la estrategia de Satanás. Él quiere ahogarnos en problemas, en desilusiones, en frustraciones. Él quiere, Señor, consumirnos con depresiones, con pensamientos de derrota. Él quiere someternos, ponernos su pie en nuestro cuello y que no nos levantemos. Él quiere llevarnos esclavos al pecado, Señor, y separarnos de ti. Padre, yo te ruego, Señor, que tú nos des la sabiduría, las fuerzas, la inteligencia, Señor, para ser sobrios y velar y estar firmes contra esas acechanzas y podamos, Señor, nosotros poder combatir y contrarrestar, no con nuestras fuerzas, sino con tus fuerzas, porque tú eres nuestro escudo, nuestro pronto auxilio y el que pelea nuestras batallas. Te damos gracias, Señor, por tu bondad, tu amor y misericordia y por tu Hijo Jesucristo, y en su nombre te pedimos, Señor, que no nos abandones y que nos ayudes, Señor, y que nos des fortaleza todos los días. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén, hermanos. Pues a cuidar su mente. Bien. Pues vamos ahorita a dar paso a esta